glorificando a nuestro Dios por la salvación que Él nos ha dado. Así que cante, si no sabe cantar muy bien, usted cante a Dios con el corazón, ¿verdad? Cantemos fuerte, hermanos, que en esta mañana Dios escuche de Duncan, de este lugar, alabanza a su nombre. Amén, hermanos. Adiós.
Ali pertenece a nuestra iglesia y hoy vamos a presentar a Lucas al Señor. Amén. Pues me da mucho gusto presentar, ¿verdad? Es una bendición, hermanos, el hecho de que Dios tiene misericordia y nos da hijos. Son una bendición de Dios. Y no es cualquier cosa presentar a nuestros hijos al Señor. Es un compromiso, ¿verdad? Y aunque solamente está ahorita aquí Ali, sabemos, hermanos, de el trabajo que puede hacer una mamá con su hijo, con sus hijos. Es algo indispensable, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por la mamá que tengo, por toda la influencia que fue en mí, por la gran bendición. Y yo estoy seguro que Dios también nos hará a Ali para hacer una bendición para su niño, para criarlo en la disciplina y el temor del Señor, que ese es el compromiso, ¿verdad? De presentarlo a Dios y comprometernos con Dios para criarlo en la disciplina y el temor del Señor, para ayudarles a caminar derecho, para ayudarles a caminar y a conocer al Señor de una manera personal. Somos recordados hoy, hermanos, los que tenemos hijos y los que los hemos presentado al Señor, de cuál es nuestro compromiso, de ayudarles a conocer a Dios y a caminar con el Señor. Vamos a hacer una oración por Lucas para presentarlo al Señor y orar por Ali para que Dios les ayude a enseñarlo bien. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Ya me dieron ganas de tener otro bebé, ¿cuándo terminamos el servicio de una vez?
Lucas Iván Torres Treto. Vamos a hacer una oración por él para que Dios bendiga su vida y la de sus padres. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, en esta mañana queremos venir delante de ti con una petición muy especial y con una presentación muy especial. Queremos, Señor, presentarte, aunque lo conoces, aunque lo conocías antes de nosotros. Queremos presentarte a Lucas Iván Torres Treto y queremos ponerlo en tus manos. Queremos reconocer que eres tú quien lo ha formado, quien lo ha creado y quien se lo ha prestado a esta pareja, Señor. Queremos pedirte por la vida de Lucas, por su salud, por su vida espiritual. Suplicamos, Padre, que él pueda crecer para conocerte a ti y para servirte a ti, Señor, para ser un instrumento en manos tuyas. Y por eso también pedimos por sabiduría para Ali y para Víctor, para que seas tú quien los dirija, quien sea el Señor de sus vidas, de ellos, para que ellos puedan criar a su bebé en tus caminos. Te pido por sabiduría para Ali, por un buen espíritu, por amor, por cariño, para que pueda criar a Lucas en la disciplina y el temor tuyo, Señor. Que podamos mirar a Lucas crecer aquí en la iglesia, en las clases, sirviéndote, y que podamos mirarlo siendo salvo, bautizándose y cumpliendo el propósito con el cual tú le enviaste a este mundo, Señor. Te pedimos por el compromiso que hace Ali hoy, que le ayudes a estar firme y que su bebé, Señor, sus niños sean una razón más por la cual ella está firme en tus caminos y que busca de todo su corazón, Señor. Pedimos esto y te agradecemos, Padre, por Lucas. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No aplaudo porque lo asustan, hermano. Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué bendición. Vamos a entregar algo que se me anda olvidando, hermanos. Este es un certificado que entregamos, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Alguien lo va a poner ahí en su cuarto, en su sala, en algún lugar donde lo pueda mirar constantemente y recordarse que hizo un compromiso de entregar su niño al Señor y de criarlo, ¿verdad? Bíblicamente. Así es que esto le va a recordar, ¿verdad? Y ese es el propósito también de este certificado, ¿verdad? Amén. Bueno, qué bendición, hermanos, presentar a nuestros niños al Señor. Gracias, Ali, por estar dispuesta a tu compromiso, ¿verdad? Qué bendición. Muy bien, vamos a dejar que los niños, hermanos, pasen a su clase, por favor. Todos los niños y las niñas pasan a su clase. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Lucas, por favor, hermanos, libro de Lucas. Y estamos en el capítulo 4, por favor. Lucas 4. No todo lo que emociona edifica, hermanos, pero todo lo que edifica emociona. No todo lo que emociona edifica, pero todo lo que edifica debería de emocionarnos. ¿No creen, hermanos? Hoy debería estar aquí en la iglesia emocionado porque va a escuchar palabra del dueño del universo, el que creó todo, el que sostiene el mundo aquí, hermano. Vamos a escuchar palabra de Dios eterna, que cambia vidas, que nos va a fortalecer, a consolar, que nos va a ayudar, y debemos de venir con acciones de gracias, con alabanza,
y contentos de escuchar una vez más la palabra, el mensaje de nuestro Padre que nos ama tanto. Así es que estemos contentos, hermanos, no se duerman, ¿verdad? Pellizquese o tráigase un alfiler o algo, hermano, usted a la iglesia para que si se está durmiendo, usted solo píquese, ¿verdad? Y píquese y diga, amén, pastor, amén, ¿verdad? Y así yo voy a saber que usted está despierto y está atento, ¿verdad? Vamos a estar en Lucas 4, por favor, hermanos. Lucas 4 en el versículo 31. Lucas 4, 31 y 32. Este pasaje, hermanos, cubre desde el 31 hasta el 37, pero yo solamente voy a abarcar 31 y 32 esta mañana. Nos vamos a detener ahí en un solo punto, y después vamos a continuar en las próximas semanas, o quizás en la tarde termino el sermón. Vamos a cubrir solamente el 31 y 32 para no alargarlo tanto. Lo leemos juntos, hermanos. Lucas 4, 31 y 32. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hermanos, mis niñas están creciendo con una mentalidad diferente a la mentalidad del mundo. Ellas miran con respeto a un predicador, a un pastor. Ellos miran como algo importante dar para misiones. Son bien imperfectas, tienen muchas cosas que mejorar como niñas, pero hay varias cosas en ellas que son muy buenas y son dignas de admirarse también. Muchas veces cuando me despido de ellas porque se van a dormir ya ahí en su cama, me dicen, papi, dinos de qué predicaste hoy, no nos dejes así, dinos de qué predicaste hoy. Y a veces yo estoy cansado, hermanos, y digo, mija, mañana les digo. No, y ahí está, papi, tienes que decirnos hoy, dinos de qué predicaste hoy, queremos saber, porque ellas están en clase y quieren saber de qué prediqué este día. Y entonces me siento con ellas y les explico la clase y les empiezo a decir que fulano, ¿verdad? Y hizo esto y dijeron esto, y ahí están emocionadas, y después les digo, ¿y ustedes qué aprenden de esta historia? Y comienzan a reflexionar y a agarrar la idea central y la verdad para recordar, y comienzan ahí a opinar de la historia que leímos. Y yo me gozo de mirar cómo Dios está trabajando poco a poco en ellas, y es mi anhelo mirarlas crecer para servirle a Dios. Hace tiempo estuve enseñándoles fotos de el colegio Hardin ahí en Oklahoma City. Les enseñaba yo mira, ¿te acuerdas el colegio donde estaba yo estudiando? Mira, estas son las fotos del edificio, y mira así, mira así, y ellas empezaron a emocionar y dijeron, papi, ¿yo puedo ir a ese colegio también? Digo, pero es que ahí se trata de estudiar la Biblia, mija, ahí de estudiar música para ser una maestra en una escuela cristiana, es para estudiar la Biblia y después ser una esposa de un pastor, de un misionero. Dice, yo quiero estudiar ahí. Y es mi anhelo que así se queden y que crezcan para servirle a Dios y no para invertir su vida en este mundo que te da cosas que no duran. ¿Cuántos tienen ese mismo deseo, hermanos? Nada más la hermana aquí en la Aurora. Nada más usted tiene, bueno, siéntese acá para hablar con usted, hermano. ¿Cuántos tienen ese deseo de veras, hermano? ¿A cuánto les gustaría saber cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que mis hijos crezcan con un deseo personal, no impuesto, no un robot,
que ha sido enseñado una lista de requisitos, qué hacer, cómo vestir, cómo hablar, cómo caminar. No un robot cristiano. Una muchacha, un muchacho que aman a Dios, que tienen pasión y que quieren servir a su Señor. ¿Cómo se logra eso? Le dije que tenemos que estar emocionados porque la iglesia va a escuchar lo que no escucha en ninguna otra parte. En ninguna otra parte va a escuchar esto, más que aquí, en donde la palabra de Dios es expuesta. Si ese es su deseo, necesita escuchar esto entonces. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, bendiga este mensaje y ayúdenos, Padre Celestial, a ponerlo en práctica y poder ser una bendición para nuestros hijos, nuestros familiares, conocidos, amigos y para nuestra propia iglesia, Señor. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo y poder seguir sus pisadas y ser una bendición para otros así como Él lo fue. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Rápidamente, hermanos, dos cosas que miramos la semana pasada de la actitud de los judíos. Cristo fue a la sinagoga, le dieron el libro de Isaías y él leyó sobre los que son las características de su ministerio, de sanar al quebrantado de corazón, dar vista a los ciegos, a los oprimidos, ayudarlos y lo que él iba a hacer en su ministerio. Y él lo leyó y él dice, esta escritura está hablando de mí, yo soy el Mesías. Y miramos que la pregunta que los judíos hicieron fue, ¿cuál, hermanos? ¿No es este el hijo de José? No podían creer que alguien que ellos conocían y que vieron crecer y que vieron jugar, que él iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y no creyeron en él, no creyeron en él. Pero Dios lo había llamado, escogido y enviado. Y aprendimos, hermanos, que cuando Dios nos llama para una cosa, Él mismo nos va a aprobar, Él mismo nos va a capacitar. Y si Dios me ha llamado para algo, la reprobación de la gente sale sobrando. Amén, hermanos. Sale sobrando. Si tú crees que yo no tengo la apariencia, la inteligencia, la capacidad, a lo mejor tienes razón, no lo tengo, pero el Dios que me llamó me va a capacitar y me va a guiar y me va a proteger para poder hacerlo. Y la gente que nos reprueba, respetamos su opinión. Miramos que aunque la gente no crea en nosotros, nosotros debemos creerle al que nos ha llamado. Amén, hermanos. A veces, hermanos, puede ser que la esposa o el esposo están en ese punto de que querer servirle a Dios con entrega y con fidelidad, pero sus hijos o los hermanos de la iglesia o el esposo como que tienen una idea de que esta hermana, ¿ella qué va a hacer para Dios? Es la hermana. Y a veces en nuestra cabeza está eso adentro de que la gente ya tiene esa idea de mí, no creen en mí, pues cómo prenderme en fuego y cómo echarle ganas y la gente me tiene a mí y a veces por lo que la gente piensa de nosotros no tomamos la decisión que debemos de tomar, porque estamos esperando que crean en nosotros y a lo mejor no va a suceder. Entonces hay que creerle a Dios. Rápidamente, el rechazo que los judíos demostraron a Cristo, Cristo respondió a ese rechazo con dos historias del Antiguo Testamento. ¿Cuáles historias eran, hermanos? La historia de Naamán el leproso y la historia
pobre de Sidón. ¿Cuál era la idea con esas dos historias juntas, hermanos? Yo sé que exijo mucho en preguntarle esto, hermano, porque es como que si usted escuchó la predicación toda la semana, todos los días, y viene ya listo para contestar, ¿verdad? Pero ¿alguien se acuerda cuál era la idea en esas dos? ¿Qué es lo que Cristo les dijo con esas dos historias que los enfureció y lo querían matar luego después de eso? Lo querían matar, lo sacaron de la ciudad y querían aventarlo al barranco, porque Cristo les contó dos historias del Antiguo Testamento. ¿No eran judíos? Era gentil. Lo que Cristo les dijo fue esto: no hay profeta sin honra o aceptado en su propia tierra. Y Cristo les dijo, miren, Cristo les dijo, yo entiendo que no me van a aceptar, yo crecí aquí, soy de ustedes, aquí crecí en Nazaret, no me van a aceptar, está bien, no hay ningún problema. Y aprendimos, hermano, que lo obvio no tiene por qué afectarnos. Lo obvio no tiene por qué afectarnos. El compañero de trabajo que se va a burlar de usted porque usted va a la iglesia y porque usted no mira pornografía y porque usted no escucha a los Temerarios o los Tucanes o al Bad Bunny, o porque usted no hace eso, y lo que la gente va a decir de usted porque usted hace las cosas bien y porque usted es diferente, lo que ellos digan no tiene por qué afectarnos. Si no son hijos de Dios, si no tienen a Cristo en su corazón y no tienen la misma pasión que nosotros tenemos de servirle a Dios, es obvio que no nos van a aplaudir por ser diferentes. Y lo obvio no tiene por qué afectarnos. Ahora sí regreso al punto que quería decirles. Las dos historias que contó Cristo fueron estas. Muchas viudas pobres y hambrientas habían en Jerusalén en el tiempo de Elías, pero Dios suplió la necesidad y le ayudó a una viuda que no era israelita, sino que era gentil. Y luego en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel también, pero Dios sanó a Naamán de Siria. Y lo que Cristo les dijo fue esto, ¿se recuerdan? Así como en aquel tiempo había mucha necesidad en Israel, pero por su corazón duro Dios decidió ayudar a gentiles que sí creyeron en Él. Y les dijo Cristo, ustedes están repitiendo ¿la qué? La historia. Aquí está el Mesías, el Hijo de Dios, que viene a salvarlos, a morir por ustedes. Y ustedes dicen, ¿no es este el hijo de José? Y están repitiendo la historia y se van a quedar leprosos espiritualmente y hambrientos por rechazar al Hijo de Dios. Y por eso que miramos ahorita ya en el versículo 31, Cristo va a Capernaum, a Galilea, se fue de Nazaret, y allá va a estar, hermanos, en Capernaum, en otra ciudad, hasta el capítulo 9, es el ministerio de Cristo. En Nazaret no, ¿por qué? Porque ahí lo rechazaron. Entonces, eso miramos la semana pasada. En Capernaum, hermano, vamos a ver lo que Cristo hizo en Capernaum. En el versículo 31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Eso significa que él entraba a las sinagogas de las diferentes ciudades, no solo Capernaum, pero estaba enseñando y estaba cumpliendo ya lo que es su ministerio, iba a enseñar. Hermanos, la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios no era una de las cosas, no era algo más que Cristo hacía en su ministerio, sino era el centro de su ministerio. Él siempre estaba enseñando la palabra de Dios. Dice, hermanos, en el versículo 32, que cuando Cristo enseñaba en el día de reposo, dice, y se admiraban de su doctrina. Y se admiraban. La gente escuchaba a Cristo enseñar, hermanos, y quedaban admirados. La palabra que usó Lucas aquí, cuando dijo que se admiraban,
significa presenciar algo sobrenatural. La palabra que usó en el versículo 22, que dice, y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando Cristo expuso el pasaje que leyó en la sinagoga, estaban maravillados. Esa palabra es experimentar algo extraordinario. No algo ordinario, sino algo extraordinario. Pero la palabra que usa aquí, cuando dice que se admiraban al escuchar a Jesús en Capernaum, esta palabra es presenciar algo sobrenatural. Es decir, la gente no podía negar, no podía dudar ni un poquito. Hay algo 100% diferente en este hombre cuando él enseña la palabra de Dios. Estaban admirados, podían ellos aceptar que había algo diferente, que aprendían algo diferente cuando Cristo enseñaba. No podían negar que Dios estaba hablando a través de él. La gente se admiraba de dos cosas. Se admiraba de dos cosas. Se admiraba de lo que Cristo enseñaba. Mira el versículo 32. Se admiraban de su ¿qué? De su doctrina, de su enseñanza, hermanos. Se admiraban de su enseñanza, es decir, de lo que él enseñaba. Hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña debe de admirarnos, porque es la palabra de Dios. Los beneficios que encontramos en la palabra de Dios son incomparables y debemos admirarnos por todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la Biblia que la escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, nos saca de la ignorancia, y aun cuando pensamos que sabemos algo, aprendemos que no lo sabíamos como debíamos de saberlo. Y la Biblia, hermanos, es incomparable. Si la escudriñamos, podemos encontrar tesoros. Si la escudriñamos, la Biblia, hermanos, la escritura predicada, enseñada en su contexto, que es lo que Cristo hacía. La Biblia predicada en su contexto, hermanos, es deliciosa, es poderosa, nos santifica, nos enriquece, nos levanta, nos fortalece, nos consuela, nos edifica, nos corrige, nos dirige. Es una lámpara que alumbra nuestro entendimiento. ¿Cuánta riqueza, hermanos, hay en la palabra de Dios? La gente escuchaba a Cristo enseñar la palabra de Dios y se quedaban, ¡wow! Estaban admirados de lo que él enseñaba con la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119:30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra nuestras tinieblas. Hermanos, qué bendición tenemos al tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Yo me imagino a los judíos, hermanos, en las sinagogas, cuando Cristo entraba y enseñaba. Yo me los imagino a ellos hablando entre ellos, diciendo, oye, yo tengo años que he leído ese pasaje y me lo sé de memoria, ese versículo, pero nunca había entendido lo que Cristo acaba de enseñar. ¡Wow! Ese pasaje yo cuando era niño me lo memoricé, lo sabía, lo he leído tanto, me lo sé de memoria, pero nunca había entendido, nunca lo había visto de esta manera, como Cristo lo enseñó. Estaban maravillados, admirados de lo que Cristo enseñaba. Ellos, hermanos, comenzaron a darse cuenta que la palabra de Dios está viva y es más relevante a nuestra vida de lo que pensamos. Se admiraban de lo que Cristo enseñaba. ¿Cuántos sabían, hermanos, que la palabra de Dios está viva? Que es más relevante a nuestro diario vivir de lo que algunos piensan. Hay mucha gente, hermanos, que piensa que este libro solamente habla de que debemos que estar ahí de rodillas diciendo santo, 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 y que no habla de nada más.
que es un libro aburrido. Y no saben, hermanos, que este libro es lo que más necesitamos, que tiene la respuesta para los problemas y las situaciones con las que venimos cargando desde la niñez. Que aquí está la solución a nuestra vida entera. La gente estaba escuchando la enseñanza de Cristo y decía: ¡wow! Yo no había entendido eso. Mira qué tremendo. Hermanos, hay gente que piensa que la Biblia es aburrida. Nuestros hijos pueden pensar que la Biblia es un libro aburrido. ¿Y sabe por qué pueden pensar nuestros hijos eso? Por una razón: nunca nos miran en el Facebook, ¿verdad? Con nuestra face en el book. Lo que ellos saben es que Facebook está la serie de la Reina del Sur, ¿cómo se llama? Eso es lo que les hace interesante. ¿Por qué? Porque ahí nos miran. Pero si nos vieran en la Biblia, hermanos, quizás nuestros hijos dirían: ¿qué tanto lee mi mamá? Me levanto en la mañana, antes de irme a la escuela para alistarme, ya está mi mamá leyendo la Biblia. Llego de la escuela, ya está mi papá con la Biblia y vamos a acostar, ya están leyendo la Biblia juntos. Algo debe de tener aquí la Biblia, a ver. Y despierta interés. Pero miren la Biblia que tenemos ahí en casa, ahí entre los juguetes de los niños, rota, las páginas pegadas, ¿verdad?, que no se ha leído. Y dice el niño: ¿la Biblia no? ¿La Biblia qué? No hay interés. Y piensan que es algo aburrido porque no miran que nosotros, hermanos, tengamos interés en la palabra de Dios. Hermanos, Cristo enseñó la palabra de Dios, la gente lo escuchó y se quedó admirada. Nuestros hijos deberían de admirarse. Ahí en su cama, ahí en la sala, ahí en el comedor, deberían de mirar a papi o mami enseñando de la palabra y quedarse admirados. ¡Wow! Papi, ¿eso dice la Biblia así? Sí, hijo. Y mira, y luego vino David, y David agarró la onda y las piedras, y luego vino, porque él vino en el nombre de Jehová de los ejércitos, y le dio la pedrada, se la tiró y le pegó enfrente. Pero ¿qué crees? Se cayó para enfrente porque a él lo derrotó el Señor. Es Dios, él confió en Dios y Dios le dio la victoria. Y los niños: ¡wow! ¡Wow! Y la Biblia comienza a cobrar vida y comenzamos a admirarnos de la riqueza y la enseñanza que hay en la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos hemos admirado, nuestros hijos tampoco, nuestros conocidos, nuestros amigos, la gente de la iglesia no puede ser admirada cuando le compartimos, porque nosotros no hemos sido admirados, no nos hemos quedado admirados todavía por la palabra de Dios. La primera cosa que miramos, hermano, la gente quedó admirada por lo que Cristo enseñaba. Le puedo recomendar leer el proverbio del día. Por ejemplo, hoy es ¿qué? Hoy es 13. Entonces, hoy se leería el proverbio capítulo 13. Se sienta con sus hijos, digan: hijos, vamos a leer el proverbio del día. Y usted va con ellos, agarren su Biblia, saquen su Biblia. Algunos ni Biblia tienen, ¿verdad? Saquen su Biblia y vamos a leerlo en voz alta. Mira, yo leo 3 versículos, y luego tú, mija, 3, y luego tú 3, y luego tú 3, hoy tú lo lees todo el capítulo completo, o hoy yo lo leo, y nos turnamos para estar atentos. Y luego se topa con el versículo que dice: el hijo sabio honra a su madre. Y usted dice: yes, ojalá.
Y el niño le tocó a él leer, ¿verdad? El hijo sabio honra a su madre. Y se lo tiene que tragar, ¿verdad? Y de una lectura bíblica, durante el día, el Espíritu Santo está en él. No te olvides lo que leíste. Tú no estás honrando a tu madre. Y comienza la Biblia a ser real, a cobrar vida en la vida de nosotros. Comenzamos a vivirla, hermanos. ¿De cuándo nos estamos perdiendo, hermanos, por no leer la Biblia? Por no estudiarla. Nos perdemos de vivirla y de ser bendecidos por obedecer la palabra de Dios. Lea el proverbio del día. Ya no le voy a decir que lea el Salmo 13 y luego se brinca 30 y luego otros 30 y luego otros 30 y luego los 4 capítulos del día para leer la Biblia en todo el año, leyendo 4 capítulos diarios y leer la Biblia en todo el año. No, lea el proverbio solamente, por lo menos el proverbio del día. Léalo en voz alta con sus hijos como familia y deje que la palabra de Dios cobre vida en sus vidas. Se admiraron por la doctrina. Sabemos que en la Biblia, hermanos, Dios nos dejó los principios que debemos seguir para tener una vida bendecida y próspera. Eso es lo que tenemos que asegurarnos que nuestros hijos entiendan, hermanos. Tenemos que sentarnos con ellos y decirle: hijo, la Biblia no son historias aburridas. El gozo, la paz, la prosperidad, la estabilidad que a ti te gustaría tener, la vas a encontrar si primeramente te sometes a los principios sabios que Dios dejó en la palabra. Hijo, ¿quieres saber cómo manejar tu dinero? Ok, ahí está la Biblia. Los mejores consejos financieros están en la Biblia. Todo, hermano, todos los temas que usted pueda pensar: cómo conquistar a una muchacha, cómo manejar tu dinero, cómo ser un buen trabajador, cómo correr un buen negocio, todo está en la Biblia. Pero no nos hemos dado cuenta, no nos quedamos admirados porque pensamos que es un libro de historias viejas que no son relevantes a nosotros, y por eso no nos admiramos de toda la enseñanza que hay en la palabra de Dios. La gente no solo se admiraba de la doctrina, no solo se admiraba de lo que enseñaba, pero se admiraba de otra cosa. Mira el versículo 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. No solamente enseñaba cosas que no habían escuchado, no solamente enseñaba cosas que no habían entendido antes, pero enseñaba de una manera diferente, con autoridad. Los judíos, hermanos, en las sinagogas estaban acostumbrados a los discursos repetitivos de los escribas y fariseos, que son los que enseñaban en la sinagoga. Discursos repetitivos. Lo único que hacían ellos, hermanos, es leer un pasaje y en vez de explicarlo y aplicarlo, que es lo que Cristo hacía, leían un pasaje y luego leían lo que un rabino de los antepasados o pasados habían dicho o escrito acerca de ese pasaje. Así que leían y decían: bueno, el rabino fulano, pues él dijo que... Y nomás estaban repitiendo lo que alguien más había dicho. Y cuando Cristo viene y comienza a exponer y comienza a explicar en contexto la palabra de Dios y comienza a aplicarla en las diferentes áreas de la vida de ellos, se quedaron: no, esto es diferente. Y comienzan a escuchar con la autoridad con la que ellos enseñan. Hermanos, es diferente decir: fulano dijo que a decir o a declarar las verdades que Dios transmite en los pasajes bíblicos. Es diferente citar a un rabino a declarar lo que Dios está diciendo en este pasaje.
Amén, hermanos. Es diferente, hay una diferencia entre citar a alguien y decir, Dios está diciendo esto. Enseñar con autoridad, hermanos, está hablando Lucas acerca, es una referencia también a cómo los profetas del Antiguo Testamento no opinaban acerca de la voluntad de Dios. Ellos declaraban la voluntad de Dios. Los profetas recibían el mensaje, porque no tenían la escritura, recibían el mensaje y luego venían al pueblo y decían, Jehová, el Señor, ha dicho así. Y luego decían, y daban el mensaje con autoridad, porque era un mensaje de Dios, no era una opinión de ellos, no era una imaginación de ellos, era un mensaje que recibieron de Dios, el Todopoderoso, el Eterno. Y decían, Jehová ha dicho así, y daban el mensaje con autoridad, porque venía con la autoridad de Dios. Y eso es lo que Cristo hacía, hermanos. Exponía el pasaje, leía el pasaje, exponía el pasaje, lo explicaba, lo aplicaba con autoridad, como un mensaje de parte de Dios, con autoridad. La palabra de Dios, hermanos, debe ser expuesta con autoridad, porque viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Imagínense a mí diciéndoles, hermanos, a lo mejor sería una buena idea hablar a todos de Cristo, ¿no? A lo mejor sería una buena idea salir y ir con la gente que no es salva y pues quizás decirles cómo pueden ser salvos si no es el infierno. No sé, a lo mejor sería una buena idea. Pero no sé, hermano, ¿qué diferencia decir, hermanos, el ganar almas, el predicar el evangelio, el evangelizar, no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios, hermanos? Tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. La gente se está yendo al infierno porque no conoce lo que usted conoce. Vamos a ganar almas. Predicaba con autoridad, no sugiriendo, sino con autoridad, no opinando, declarando la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted lo que sucedió con Cristo cuando Él enseñaba la palabra de Dios con autoridad? La gente se enojó, especialmente ¿quiénes? Los fariseos. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Cómo que viniste al templo y vaciaste todo y sacaste todo y tumbaste todo? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad dijiste, mi casa será casa de oración y ustedes han hecho un negocio aquí? ¿Con qué autoridad dices esto? Es que él tenía el mensaje de Dios. Pero los fariseos, a quienes les pegaban las pedradas que Cristo decía con autoridad, se comenzaron a enojar. Y por eso es que eventualmente lo acusaron falsamente y lo crucificaron. Y el ser humano siempre es ser humano. El día de hoy, los pastores predican con autoridad, no porque es su opinión, sino porque es la voluntad de Dios. La predicamos con autoridad, pero todavía hay quienes la escuchan. ¿Y el pastor qué se cree? ¿Y el pastor? Y el problema no es con el pastor, hermanos. El problema no es con el pastor. El pastor no trae su propio mensaje. El pastor solamente está declarando el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero a veces nos enojamos. ¿Cuántos se han enojado conmigo, hermanos? Amén. Ay, hermano, no sabía que te fui. No sabía que estaba tan mal, hermano. Pero es una buena señal que uno se enoje. Porque enojarse por la verdad dura que duele puede ser el primer paso para el arrepentimiento y la bendición de Dios. Amén, hermanos. Alguien dijo, prefiero
herirte con la verdad que consolarte con mentiras. Amén. Y eso es lo que hago yo, hermano. Yo prefiero herirlo con la verdad, aunque usted no quepa ahí en su banca, ¿verdad? Prefiero herirlo con la verdad que consolarlo con mentiras. Llegamos al punto importante y terminamos. Debemos reconocer y entender, hermanos, que así como en el tiempo de Cristo, porque Cristo enseñó la verdad de la palabra con autoridad, y así como ellos lo rechazaron, así hoy en día, hermanos, la gente o el mundo en el que vivimos está como está por lo mismo, porque se ofenden con las verdades de Dios. No, hoy en día tristemente es una ofensa decir, soy hombre, soy un hombre y Dios hizo solamente hombre y mujer. Esa verdad tan simple y tan fundamental es una ofensa para algunos. Solamente hombre y mujer. Eso se ha convertido en una ofensa porque la gente rechaza la verdad de la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo corrompido de inmoralidad, un mundo perdido. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue siendo igual. Escucha la palabra de Dios predicada con autoridad, escucha las verdades de la voluntad de Dios y la rechazan. Y la rechazan. Hoy en día es un crimen decir la verdad, pero la mentira y la inmoralidad es celebrada. ¿Se acuerda que la Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la qué? De la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La verdad está en la iglesia, porque en la iglesia está la palabra. La verdad no está en la Casa Blanca, la verdad no está en un presidente, en un líder político, en un gobierno. La verdad está en Cristo y en su palabra. Todo lo demás es mentira. Si la Biblia dice que solo hay hombre y mujer, solo hay hombre y mujer y todo lo demás es mentira. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La verdad está aquí en la iglesia, en la palabra, en Cristo. Todo lo demás es mentira. Amén, hermanos. La gente en el mundo rechaza el mensaje, rechaza la verdad. Pero hermanos, también la vida de muchos cristianos está a veces en desastre por también rechazar la verdad de Dios. Se dieron cuenta que los primeros en rechazar a Cristo no fueron los pecadores que andaban allá emborrachándose y siendo tranzas allá en la sociedad. Los primeros en rechazar a Cristo, hermanos, ¿saben quiénes eran? ¿Quiénes fueron? Los que estaban ¿en dónde? En la sinagoga. Los que asistían fielmente, los religiosos, los que se vestían bien, los que conocían la Escritura y la enseñaban, los que alababan y adoraban ahí en la sinagoga. Ellos fueron los más duros y los primeros en rechazar a Cristo. Y la vida de varios cristianos se vuelve un desastre porque seguimos rechazando la verdad de Dios. Y si nosotros rechazamos la verdad de Dios, hermanos, en vez de aceptarla, en vez de admirarnos por ella, las chances de que nuestra vida y los que nos rodean puedan ser efectivamente usadas por Dios son muy pocas esas chances. Escuche esto, hermanos. Había una razón por la que Cristo podía enseñar con la autoridad con la que Él enseñó. Había una razón por la que Cristo podía pararse en cualquier sinagoga, en el sermón del monte, en cualquier lugar, en el templo, en el patio del templo, en cualquier lugar,
Cristo podía pararse con toda la autoridad y declarar la verdad de Dios. Y la gente podía admirarse de Él. Había una razón por la que Él podía enseñar lo que enseñaba y con la autoridad con la que Él enseñaba. Y esa es una palabra. La razón que Él podía enseñar con la autoridad que Él enseñaba es porque tenía un testimonio que lo respaldaba. Tenía un testimonio que lo respaldaba. Cristo dijo: váyanse de aquí con todas sus ventas en el patio del templo. Aquí en mi casa será casa de oración. Pero Él durante la noche la podía pasar, ¿qué? Orando. Pasaba la noche orando. Y Él podía decir con autoridad: aquí no es para hacer negocio, aquí es para orar a Dios. Tenía un testimonio que lo respaldaba. Hermanos, el buen maestro no es el que enseña bien, es el que vive bien. Y cada uno de nosotros debería ser un maestro. Dice la Biblia: debiendo ser ya maestros muchos de vosotros. Tienen tanto tiempo en el cristianismo que ya deberían ser maestros. Y el buen maestro no es el que enseña bien. Bueno, uno podría meterse a un pasaje de la Biblia y mirar en el griego y en el arameo, y es que en aquella cultura, en aquel tiempo, es que la geografía de aquel tiempo estaba a tantos kilómetros, y agarrar toda esa información y luego venir y enseñar algo que la gente ni siquiera va a escuchar. ¿Por qué? Porque nos conocen. Amén. Cristo fue efectivo, predicaba lo que enseñaba, predicaba con autoridad. La gente se admiraba, lo seguía, lo glorificaba. Comenzó a seguirlo de una ciudad a otra. ¿Se recuerda cuando en la mañana siguiente, después de la alimentación, se levantaron y ¿dónde está Cristo? No, pues se fue en el barco hasta el otro lado. Pues vamos para allá, vamos a seguirlo. Porque Él tenía un testimonio que respaldaba su enseñanza y que le daba la autoridad para enseñar como enseñar. Qué importante, hermanos, es tener un testimonio que respalde lo que enseñamos a otros. Amén, hermanos. Imagínense ustedes a Cristo, hermanos, enseñando acerca de integridad, y Él le debía dinero a medio mundo. Algunos aquí no podrían hablar acerca de honestidad porque le deben a medio mundo. Les hablan y ni contestan, no se han reportado y no pueden hablar de honestidad, de transparencia, de integridad. No pueden hablar de eso. Están endeudados, se lo encuentran ahí en la tienda y ahí dejan todo y se van. Ya ni compran nada porque ahí anda. No podemos hablar si no hay algo, si no hay un carácter, un testimonio que respalde nuestra enseñanza. ¿Cómo hablar de rectitud si somos unos tranzas? ¿Cómo le hacemos para hablar? Imagínense, yo si me siento con mis niñas y les digo: tenemos que ser derechos y ser justos y ser honestos en todo lo que hacemos, y Kimberly viéndome nomás, ¿verdad? Papi, ayer te dieron $15 de más de cambio en la tienda y no lo regresaste. Ups. Papi, especialmente los niños no tienen una memoria. Que hace 2 años usted hizo algo y ellos aquí se lo tiran enfrente. ¿Cómo enseñar si no hay un testimonio que respalde? Algunos aquí no podían sentarse con sus hijos, con su familia o con algún compañero de trabajo o una clase de niños. No podrían enseñar acerca del perdón porque tienen años sin hablarse.
con un pariente, con un compañero de trabajo. Y cada vez que piensan en él, que Dios, no podemos hablar de lo que no estamos viviendo. Pero Cristo podía enseñar con autoridad porque tenía una vida que respaldaba la enseñanza. Algunos de nosotros, hermanos, Dios quiere usarnos enseñando a la congregación, una escuela dominical, una predicación. La iglesia necesita predicadores, hermanos. Es más, ocupa pastores. Ahorita con pocos que somos, pues no ocupamos quizás varios pastores. Pero la iglesia sí necesita predicadores. Yo ocupo sentarme y dejar que pase el hermano Alejandro. Hermano, predícanos. Porque yo también necesito escuchar ¿qué? Predicación. Yo también ocupo que Dios me hable a mí, aunque me habla mientras predico, pero mucho mejor si alguien más pasa y predica. Algunos Dios los quiere usar predicando, enseñando a niños, jovencitos, enseñando a jóvenes. Algunos Dios los quiere usar enseñando a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Dios los quiere usar enseñando a su familia ahí en su casa. Y ustedes pueden enseñar y saben enseñar. El problema es que hemos perdido la autoridad para hacerlo. Conocemos la Biblia, hasta somos buenos para ilustrar y decir que y podríamos tener a los niños ahí bien emocionados y oh wow, y podríamos hacer un buen trabajo enseñando. Pero hay un problema: hemos perdido la autoridad para enseñar y para que nos crean. Ya no podemos sentarnos con nuestros hijos y decirles las cosas de Dios, porque hemos perdido la autoridad para hacerlo. Usted pudiera ser un maestro de la clase de niños, pero usted sabe que ha perdido la autoridad para hacerlo. Pero hermanos, eso no es problema, en realidad. ¿Sabe por qué? Porque todos fallamos y todos vamos a, de alguna manera, tropezar y vamos a tomar a veces decisiones o reaccionar mal a situaciones que podemos ensuciar nuestro testimonio. Todos, hermanos, todos. Así como Pedro negó a Cristo 3 veces, pero Pedro negó a Cristo, y luego Cristo dice: algo que me fallaste, no quiero verte nunca más en mi obra hacer nada por mí. ¿Acaso hizo Cristo eso, hermanos? Cristo fue a buscarlo a él. Pedro, yo sé que te sientes fracasado, me negaste 3 veces, te regresaste a lo único que eres bueno para hacer, a la pesca, pero ¿sabes qué? Yo vengo por ti. Quiero darte la oportunidad de levantarte, recuperar tu testimonio, tu autoridad y seguir sirviéndome. Pedro, ¿me amas? Échale ganas. Y miramos unas semanas después a un Pedro lleno del Espíritu Santo, predicando, y más de 3,000 personas son salvas y bautizadas por el mismo Pedro que lo había negado. Aquí vemos varios que hemos quizás ya negado a Cristo, que hemos perdido la autoridad para enseñar y para ser usados por Dios. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que está aquí para darnos otra oportunidad. Algunos dicen que Dios es un Dios de segunda oportunidad, pero eso no es cierto, hermanos.
La segunda oportunidad la dejamos hace años atrás. Dios nos da muchas oportunidades. Y si usted está aquí hoy, y usted es honesto con usted mismo y sabe, yo he perdido mi autoridad para enseñarle a mis hijos. Dios me conoce. He perdido la autoridad para enseñar en la iglesia. Los hermanos saben de mí ciertas cosas. Eso no es problema. El trono de Dios es un trono de gracia, hermanos. Y dice, hey, échale ganas. Si tú quieres, yo quiero. Dice la palabra de Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Levántate, trabaja en tu testimonio, recupera tu autoridad y sírveme. Porque la palabra de Dios necesita seguir siendo enseñada. Pero el buen maestro no es el que enseña bien, es el que vive bien. Comienza hoy de nuevo y vive correctamente para poder usarte en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia y en todas partes, porque la palabra de Dios es admirable. Levántate y hoy decide trabajar en tu testimonio. Recupera tu autoridad. ¿Cuánto les gustaría hoy, hermanos, valorar y aceptar la gracia que Dios le muestra para decir, Señor, si es cierto, aquí estoy, quiero recuperar mi autoridad, mi testimonio y quiero ser una bendición, quiero enseñar tu palabra a otros porque tu palabra es poderosa? Amén, hermanos. Pues de pie vamos a orar. Padre Celestial, ¿cuántas veces vamos a tropezar, Señor?